un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Revisamos los titulares que mueven al mundo para la jornada de 6 de julio del 2026. Y comenzamos con el sonido de los ataques de Rusia sobre Ucrania. La OTAN se va a reunir en Ankara en algunas horas y estos nuevos ataques son un desafío abierto de Vladimir Putin a la alianza defensiva que ha comprometido su apoyo a Kiev. Fueron 68 misiles y 351 drones de ataque contra Ucrania. El ataque deja a varias personas fallecidas y heridas, pero además es un mensaje que llega en un momento muy sensible, en una guerra que sigue sin tregua, sin cese al fuego, sin negociaciones concretas, y en torno a la cual los países de la OTAN deberán decidir una vez más cómo sostener el apoyo militar a Ucrania frente a un conflicto que ya supera los 3 años. De conformidad con lo establecido en el artículo 178, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección. Cerramos la etapa electoral. Y esta es la voz de Keiko Fujimori porque América Latina suma un nuevo gobierno de derecha en una verdadera ola de elecciones que terminan con resultados de derecha o derecha radical. En Perú, Keiko Fujimori es proclamada la presidenta electa, comienza el proceso de traspaso de mando. Keiko Fujimori ganó por unos 50.000 votos y esta era su tercera carrera presidencial. Es además hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien resultó condenado a 25 años de cárcel por crímenes lesa humanidad. Fujimori ha prometido mano dura contra el crimen y recortes fiscales, entre otras medidas. Empezar a tomar decisiones. Y así se escuchó el estallido de emoción tras el triunfo de Inglaterra, esto en Londres, registrado en Wembley la madrugada inglesa. Pero la historia mundialera de las últimas horas no tiene nada que ver con el partido, no directamente, sino con un telefonazo. El mundial avanza y Donald Trump habló con Gianni Infantino para pedir que la FIFA revisara la expulsión del jugador de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun. Y horas después, el organismo aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario y deja sin efecto la sanción. Era una norma que ya existía, pero que no se había utilizado. El único antecedente similar a estos hechos data de 1962, cuando Garrincha, jugador de la selección brasileña, había sido expulsado y el presidente chileno de entonces, Jorge Alessandri, intercedió para que Garrincha pudiera jugar la final. Pero eran otros tiempos, era otra FIFA, era otra escala de poder. Esta vez quien levanta el teléfono es el presidente del país más poderoso del mundo y una de las sedes de este encuentro. Así que el poder entra directamente a jugar a la cancha. Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times. This isn't just a success. Y feliz cumpleaños atrasado este lunes a Estados Unidos, que acaba de cumplir 250 años. El presidente Donald Trump dice que es la mejor república ever, o sea, la mejor de todos los tiempos. Una celebración de contrastes con el mayor despliegue de fuegos artificiales de la historia en Washington, pero también una marcha de grupos enmascarados, un desfile naval con 40 veleros, pero muchos actos suspendidos por una ola de calor que afecta a 160 millones de personas. En su momento, la independencia de Estados Unidos fue un verdadero experimento. La idea de que una sociedad podía gobernarse a sí misma y no depender del arbitrio de una sola persona que concentrara el poder y tomara las decisiones sin mayores contrapesos. O sea, imaginar un país bajo una democracia y sin un rey. Y cerramos con cine porque ya se estrenó en Londres La Odisea, la esperada adaptación de Christopher Nolan del clásico de Homero. Y la película sigue el largo regreso de Ulises a Ítaca tras la guerra de Troya, con Matt Damon en el papel principal, junto a Anne Hathaway y Tom Holland en un extenso reparto. Pero uno de los grandes sellos es cómo se filmó.
totalmente con cámaras IMAX, un formato de gran tamaño, altísima resolución, pensado para la pantalla gigante, y con otra apuesta poco común en tiempos de efectos digitales. Cuentan los actores y el director que allí donde aparecen cientos de personas, se trata de cientos de personas de verdad, porque este rodaje movilizó a una multitud para recrear una historia escrita hace casi 3.000 años. Son titulares que mueven al mundo. Y vuelve con nosotros Cristian Opaso, que había estado durante algunos días fuera de los estudios de Cooperativa, fuera de los micrófonos de Cooperativa, pero ya vuelve académico de la Universidad Católica y es además decano de la Facultad de Letras de la misma universidad. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Paula, muy bien, muy contento de estar de vuelta en los micrófonos de Cooperativa y qué mejor en temporada de Mundial. Además, verdad, yo, bueno, no quiero preguntarte detalles, pero has estado lejos del terruño o en otras obligaciones y no has dejado de seguir cada uno de los partidos, me imagino. Porque el Mundial, como siempre, trae fútbol, pero trae historia, trae cultura, trae de todo. El Mundial es esas instancias fantásticas que nos permiten, claro, como tú dices, hablar de todo, reflotar tradiciones, problemas geopolíticos. Es muy bonito el fútbol y estos grandes espectáculos, ¿no? Son, como se dice en estudios literarios, una sinécdoque, una representación en chiquitito del mundo entero. Eso está bonito. ¿Sinécdoque? Sinécdoque. Cuando Perfecto. En una porción chiquitita, en un granito de arena, muestras el mundo. Exactamente. Mira, de los comentarios bonitos que he visto respecto a la Copa del Mundo, cuando pasan las cosas bonitas, ¿no? Cuando las hinchadas se portan bien, valoran el lugar donde llegan de visita, no sé lo que pasaba con los escoceses en Boston, por ejemplo, que quedaron como hermanadas las ciudades para próximos encuentros deportivos. Allí se hablaba de esta posibilidad de que era como encontrarse con los primos cuando los papás no se llevan bien. como una gran fiesta, sí. donde no nos vemos tan seguido, pero cuando nos encontramos nos tratamos bien y lo pasamos muy bien. Ahora, todo eso, muy bonito, hasta que llamó Donald Trump por teléfono a la FIFA y pidió que anularan una suspensión, cuestión que ha causado, en mi opinión, natural escándalo. Está opiniendo el público en el teléfono de Cooperativa. Pero esta es una historia con algún tipo de antecedente, local además. Claro, no seremos nosotros quienes vamos a exculpar de pecado a Donald Trump, pero sí podemos decir que con algunos matices esta historia tuvo una primera vez en Santiago de Chile en el Mundial del 62, especialmente en el día 13 de junio de ese año, cuando se jugó la semifinal de la Copa del Mundo entre Chile y Brasil, en que ganó Brasil 4-2. Así es. ¿Y allí hay también un telefonazo? Claro, la historia es fascinante porque en ese partido que fue muy duro, muy recio, lleno de golpes, Garrincha, la gran estrella brasileña, que en ese minuto me atrevería a decir que era más querido incluso que Pelé, que había salido lesionado temprano en esa Copa del Mundo, termina pegándole un patadón a Eladio Rojas, viene la trifulca, el árbitro expulsa a Garrincha y... Claro, acá un par de claves. Garrincha en esa trifulca se lanza con todos los insultos contra el árbitro, que era Arturo Yamazaki, de fisonomía que uno supondría japonesa, y él le hizo un rosario pensando que el árbitro no lo iba a entender, pero el árbitro era de familia japonesa, pero criado en Perú, un ciudadano peruano que entendió todo, lo expulsó, y con eso Garrincha se iba a perder la final, que iban a jugar en un par de días contra Checoslovaquia en ese momento. Ah, ya, o sea, Garrincha es un escándalo. Total. Ya. Y... ¿Cuál era el perfil de Garrincha? Porque tú dices que Garrincha era más querido incluso que Pelé en ese momento. De hecho, lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de la película de Garrincha. O sea, Garrincha es una figura muy grande en el fútbol brasileño y en el fútbol latinoamericano. O sea, una figura clave, y en ese momento lo que pasa, ¿no? Es que el presidente Jorge Alessandri de Chile llama telefonazo a la FIFA, oye, clamor popular, Garrincha es una celebridad, pero también terminó llamando el presidente de
Perú, Manuel Prado, ¿no? Porque dice, oye, el árbitro peruano lo echó, pero no es para tanto. Y llama el propio Joao Havelange, que en esa época era presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Llaman a Sir Stanley Rose, que era el presidente de la FIFA, convoca consejo, y en una votación dividida gana la absolución de Garrincha por 5-2, ¿no? Y Garrincha, como decíamos, era un tipo que... además de ser un extraordinario futbolista, el mejor puntero de todos los tiempos, nombrado así Garrincha en honor a un ave del Mato Grosso, media fea, media torpe, pero rápida y genial, despertaba simpatía. La historia de vida de Garrincha es fascinante. Ya, oye, pero además para Garrincha no solo llama al presidente de Chile, o sea, no solo llama a Alessandri a la FIFA, también llama desde Brasil a la FIFA, ¿eso? Claro, o sea, llama Joao Havelange y llama a Perú. Ya, o sea, llama a todo. Llama a todo el mundo. Ok, Claro. No sé si eso hace mejor o menos grave o más grave. Lo que pasa es que la llamada del 62 se da en otro contexto también, ¿o no? Y además no se estaba interviniendo por el jugador propio, en el caso de Alessandri, por lo menos. Era una cuestión que tenía que ver como con el espectáculo del fútbol. No quiero decir que haya estado bien, solo quiero decir que fue distinto a lo que está pasando ahora. Sí, era otro contexto y ahí uno podría ser de abogado del diablo y mencionar dos posturas, ¿no? Por un lado, en ese mismo partido en que expulsan a Garrincha, 3 minutos después, en el 83 más o menos, expulsaron a Honorino Holanda, jugador chileno, crack, memorable, y Chile, registra la prensa de la época, trató de sacarle la roja a Honorino Holanda, pero sin demasiado éxito, ¿no? Eso por un lado. Y claro, por otro, Garrincha era un tipo entrañable, al menos en una de sus facetas, porque tenía una cosa como medio ingenua. Cuentan sus biógrafos que en el Mundial previo en Suecia, el 58, estuvo a punto de quedarse abajo porque el psicólogo deportivo le hace un test en que el score mínimo que había que obtener en competencias, llámese cognitivas, hay con muchas comillas por supuesto, era de 123, Garrincha sacó 38, los compañeros tuvieron que ponerse de acuerdo para convencer a la Confederación Brasileña para que lo llevaran, le hacían bromas, ¿no? En un minuto se cuenta que le regalaron una radio y los compañeros le dijeron bótala porque la radio solo transmite en sueco, ¿no? O sea, un tipo divertido, medio ingenuo, genial para la pelota, pero también con muchos claroscuros en su vida. Y ahora que recuerdas lo de Garrincha, ¿cómo crees que se compara lo que pasó ahora? Mira, ¿sabes qué? Creo que si bien, como se ha dicho en todos los tonos, lo que ocurrió ahora tiene cargas políticas que están teñidas de partida por el contexto. Es Estados Unidos, no son países de la periferia, el segundo, tercero, cuarto mundo, como se le quiera llamar. Es una Copa del Mundo que conquistó su sede claramente por una cuestión de franquicias publicitarias, en un contexto donde el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, está planeando llevarse todas las Copas Américas de ahora en más a Estados Unidos. Entonces hay una cuestión de desbalance geopolítico que es absolutamente desmedido en este momento. Y por otro lado, claro, es la figura de Donald Trump apoyando al país local y genera esta sensación del chico que dice la pelota es mía, me la llevo para la casa. Hay un autor que acaba de publicar un libro que se llama Post-Fútbol, Juan Pablo Meneses, y él dice que hoy día estamos viviendo en un tiempo, ¿no?, en que hablamos de post-fútbol porque ya no es el juego de la pelota, ni siquiera con las rivalidades y la tensión cultural que acarrea, sino que es un mundo de redes de apuestas, algoritmos, plataformas digitales, marcas y sobre todo poder económico, donde el fútbol es todo lo que rodea al deporte menos el deporte. Y en ese contexto, la intromisión estadounidense, claro, adquiere ribetes que no son comparables con la del 62. Ahora, Probablemente yo creo que, o por lo menos lo que yo había visto en el desarrollo del Mundial hasta ahora, es que la magia que se quería en un Mundial había superado esta idea de que el fútbol ya no estaba, ya no existía. Porque lo que uno ha visto han sido historias muy bonitas, muchas de ellas, ¿o no? Yo sé que hay harto de lo que se critica del fútbol contemporáneo, harto de apuestas, en fin, pero también uno ha visto esa, no sé, el remo de los noruegos,
Sí. Las fanaticadas de los escoceses, el gesto de Cabo Verde, las declaraciones de Bociña, un montón de cosas súper emocionantes que, por el contrario, te dicen que el fútbol está vivo y que un mundial tiene esa gracia, esa belleza, ese encanto, pese a todo, digamos. Y yo más bien veo que esto es como, este gesto es como lo que vino de alguna manera es como... Es un gesto fuera de contexto en medio de un mundial que nos estaba recordando lo que sigue vivo del fútbol, lo que sigue siendo mágico del fútbol. Súper lindo, porque uno podría decir que el gran partido que hemos visto en este ya 60-70% que llevamos de mundial es a las hinchadas ganándole y personalizando el producto que se les quiso vender unilateralmente. Están los ejemplos que tú dices, uno piensa en el Wonderwall de la hinchada inglesa, o en una imagen con la que me quedaba antes y después del partido México-Inglaterra, tomando juntos en los bares, o cómo los noruegos le enseñaban a las otras hinchadas a las que se enfrentaban a compartir el rito del remo. Creo que si hay una cosa que es un rayito de sol que aparece acá, es que las hinchadas dijeron presente, y si ustedes me quieren dar un producto hecho, cerrado, nosotros lo vamos a personalizar, porque eso se trata del fútbol. Exactamente. En resumen, yo no creo que el fútbol haya terminado por esto, pero sí creo que este gesto de Donald Trump nos recordó lo que preferimos olvidar, ¿no? Por un rato, por 90 minutos, incluso por un poquitito más, y es como el poder, también es parte del partido de alguna manera. También juega el partido. Y un poder que en este caso la decisión de Trump, yo creo que para quienes seguimos el fútbol y somos nostálgicos del deporte que nos enamoró en otro momento, en otro tiempo, en otro contexto, claro, es la guinda de una torta que vino desde shows de medio tiempo desmesurados, de este famoso break de hidratación que todos sabemos que es un perfecto pretexto para vivirlo en cuartos, y donde la hinchada se pronunciaba. Así que creo que ha sido un bonito teatro de pensar cómo el público es capaz de reordenar el espectáculo. Allí donde Donald Trump dice: queremos instalar una lógica casi de reality show, que yo llamo, marco un número y pido que el final sea otro, sea alterado. Es verdad, es como reality show. Claro, ¿no? Pero con un solo como salvando a un jugador con un llamado telefónico. No había pensado. Oye, lo bueno es que ya tenemos lo bueno, lo malo y lo feo del mundial. Ya están como los aprontes para la lista final. Lo feo ganó, finalista hasta de lo bueno varios, pero sí, lo feo ya está instalado. Lo feo ya está. Cristiano Paso, decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Cristian. A ti, Paula, hasta la próxima. Seguimos comentando el Mundial y Latinoamérica. Hasta la próxima. Chao. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.